Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Barón y les voy a hablar acerca de las funciones y limitaciones de las TIC en la educación. Esto para el área de TIC y ambientes de aprendizaje. Actualmente nos encontramos en una época en la que la tecnología hace parte de nuestra vida. Por ende, es muy importante asimilarla de manera natural y hacerla parte de nuestra cultura. A su vez, es muy relevante introducirla en las instituciones educativas, ya sea mediante el uso de ordenadores en las aulas, televisores, entre otros dispositivos tecnológicos. Dentro de las funciones de las TIC se encuentran las siguientes. Primero, las TIC como medio de expresión. Esto porque por medio de ellas podemos escribir, dibujar, realizar presentaciones multimedia e incluso elaborar páginas web y todo aquello que tiene que ver con la alfabetización digital. Otra de sus funciones es que son un canal de comunicación. Esto gracias a la constante comunicación interpersonal, al intercambio de ideas, de materiales y el trabajo colaborativo, que es algo que también se puede lograr a través de las TIC por medio del correo electrónico, chats o algo que es realmente útil por esta época, las videoconferencias. Por otro lado, las TIC también son un instrumento para el proceso de información, ya que nos permiten crear bases de datos, preparar informes, realizar cálculos mediante el lenguaje de programación o las hojas de cálculo. Por otro lado, las TIC también le permiten a los estudiantes mantener relación con otros centros y esto es muy favorable ya que se da el intercambio de conocimientos y no sé, demás saberes por medio de las redes sociales, teléfono, entre otras cosas. De igual manera, las TIC también son una fuente de información abierta ya que pues por medio del Internet, digamos lo que hay buscadores especializados que nos ayudan a localizar la información que necesitamos o estamos buscando. También las TIC nos permiten la comunicación con los padres de familia, entonces esto es muy favorable ya que ellos pueden hacer seguimiento del proceso de sus hijos, ver sus falencias, entre otras cosas. Esto también se da por medio del teléfono, correo electrónico, y en realidad es algo muy positivo para, digámoslo, esa comunicación con los docentes y directivos. Por otro lado, las TIC también son un medio didáctico y de evaluación, ya que le permiten al alumno ejercitar habilidades, motivarse e incluso también se puede evaluar mediante materiales didácticos, programas educativos y también por esta época se dieron los programas de radio o televisión con fines de educar, que realmente fue algo muy útil por esta época. Finalmente, otra de las funciones de las TIC en la educación es que son una herramienta para la orientación, diagnóstico e incluso la rehabilitación de los estudiantes. Esto gracias a webs especializadas en donde pues le es posible al alumno inclusive jugar aprendiendo em, y buscar aplicaciones que le permitan pues mejorar sus saberes o evaluarlos frente a distintos temas. En cuanto a las limitaciones, se puede decir que existen diversas categorías. Principalmente se encuentran las limitaciones referentes a la información, en donde se dice que esta suele ser dispersa por el hecho de que en la Internet encontramos muchos espacios, entonces es posible que se desvíe la búsqueda e incluso la información. También esta información es poco fiable, ya que suele ser equívoca o obsoleta. em, o también se da el hecho de que haya mucha información, entonces no se llegue como a la idea central de lo que se busca y la información también suele estar muy desactualizada. En cuanto a las exigencias, eso también es una limitación, ya que como sabemos, las TIC exigen espacio, un hardware, un software, también exigen organización si no queremos que nuestro equipo o dispositivo colapse y la constante actualización, ya que pues estos instrumentos tienen a tener un cambio constante y continuo, digámoslo así. Bueno, las limitaciones en cuanto a la comunicación se dan frente a que esta suele ser lenta, rígida
o excesiva cuando ya existe de cierta manera como cierta dependencia del dispositivo móvil. También suelen darse limitaciones en cuanto a los entornos, ya que se dice que estos son de poca sociabilidad, dado que el sujeto tiende a enfocarse únicamente en su dispositivo o lo que está haciendo en este y suele olvidarse de sus pares. También hay limitaciones para el docente y es que a este se le exige una formación didáctica, técnica y práctica. Entonces ahí no se está teniendo en cuenta, digamos, el gusto del docente hacia las TIC, si en realidad hay agrado, tampoco se está teniendo en cuenta la edad o diferente condición del docente. Y otra de las limitaciones se refiere al material didáctico, ya que como lo mencioné se dice que este es de baja calidad, también que sus aprendizajes son superficiales, dado la poca calidad y la descontextualización de estos y el simple hecho de que actualmente estamos como sumergidos en la inmediatez, entonces nos es posible confundir la acumulación de datos con un verdadero aprendizaje. Y finalmente, la limitación que se da en cuanto a los alumnos se refiere más que todo a la desmotivación o a las pocas o nulas habilidades del alumno frente a las TIC o el buen uso de estas. Bueno, finalmente les hablaré sobre los niveles de integración de las TIC en la educación. El primer nivel es la alfabetización de las TIC y su uso como instrumento de productividad, a lo que se le llama aprender sobre las TIC. Bueno, esto se refiere básicamente al uso de los ordenadores y programas generales como el editor de texto, el navegador, todo esto para la adquisición de hábitos de trabajo. El segundo nivel es la aplicación de las TIC en el marco de cada asignatura, a lo que se le llama aprender de las TIC. Esto se refiere a la función informativa, transmitida e interactiva de los recursos de las TIC que se dan pues para cada área y los materiales didácticos que se prestan para las mismas. El tercer nivel es el uso de las TIC como instrumento cognitivo y para la interacción y colaboración grupal. A esto se le denomina aprender con las TIC y básicamente se refiere a lo que mencioné en algún momento, aprender jugando, es simplemente buscar espacios o aplicaciones webs en donde le sea posible al estudiante trabajar de manera grupal o mejorar sus conocimientos. Y finalmente, se da el último nivel que se denomina instrumento para la gestión administrativa y tutorial. Este se refiere a lo que mencioné en un principio, el lenguaje programado. Bueno, como referencia me valide este texto. Gracias, sería todo.